La idea que el hombre tiene de sí mismo está siempre en relación a su visión de la tierra. Cuando la tierra era todo el mundo y las estrellas eran luces en el cielo de Dante y la tierra bajo sus pies era la bóveda del infierno, el hombre se veía a sí mismo como el centro de todas las cosas y el objeto del interés de Dios. Desde esa posición el hombre mataba y conquistaba a su entera voluntad. Pero cuando la Tierra ya no era el mundo, sino un pequeño planeta girando en un sistema solar perteneciente a una estrella menor, en un extremo de una galaxia inmensa, en la inconmensurable distancia del espacio, cuando el cielo de Dante desapareció y fue evidente que no había un infierno bajo nuestros pies, entonces el hombre se vio ya no como el actor de una noble historia, sino como víctima sin esperanza de una farsa en la que todos están en riesgo de morir en una guerra, en una ciudad bombardeada o en un campo de concentración. Todos sin razón o por la sola razón de la fuerza. Hace pocas horas, hoy todo ha cambiado. Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, estamos haciendo, este es nuestro tercer mensaje en la primera epístola de Timoteo. La serie se llama Si nos desviamos del Evangelio. Vamos a leer hoy el capítulo 2, de los versículos 1 al 7, y dice así: Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Esta es la palabra del Señor. Vamos a meditar en tres aspectos. Vamos a hablar sobre la oración, porque es algo central de este pasaje. Vamos a meditar en la primera idea. Oramos siempre con un propósito. Oramos con una convicción y así cumplimos la voluntad de Dios. Número 1, oramos con un propósito. Número 2, oramos con una convicción. Y número 3, así cumplimos la voluntad del Señor. El apóstol termina en el capítulo 1 de la carta, en esa primera sección de la carta, diciendo todo lo que el Evangelio ha hecho por él. Habló de una manera muy personal de cómo era su vida antes de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que ahora es por causa de ese Evangelio. Y luego pasa a decir, y ahora ustedes dedíquense a esta buena enseñanza. Timoteo, por favor, corrige lo que está mal, y habla de dos personas a las que ha entregado a Satanás. Y después de esto, después de decir que él está activamente luchando en contra de todo lo que se opone al Evangelio, pasa a decir, por esto, en nuestra versión dice, así que, pero también puede decir, por esto, recomiendo ante todo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente ¿por quiénes? Por los gobernantes. Fundamentalmente el apóstol Pablo, después de explicar las realidades del Evangelio que él ha vivido, que él ha experimentado, lo que ha pasado en su vida y lo que debe hacer a los que se oponen al verdadero Evangelio, dice, por esto, por todas estas dificultades, porque hay personas que se desvían fácilmente de la buena enseñanza, les pido a ustedes que estén todo el tiempo orando. Fíjense, una parte fundamental, una implicación directa del Evangelio es una vida de oración. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es tan importante, o sea, después de explicarnos de una manera tan personal el Evangelio, nos dice, esto es tan importante,
todo lo que les he dicho del Evangelio y de mantenernos en el Evangelio y de evitar todo lo que nos desvíe del Evangelio, que les pido, los exhorto, los animo a que hagan oraciones, peticiones, acciones de gracias, estén orando. Pero fíjense lo que dice, por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, dice por todos. Algo fundamental de la fe cristiana es la oración, pero por todos, no la oración tradicional, no la oración que todos sabemos hacer por nuestras necesidades, por nuestra salud, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro bienestar, sino por todos. Una marca de una persona que comprende profundamente el Evangelio es que tiene el reino de Dios en su visión de la oración. Es que sabe que debe orar, pero que no solamente tiene que pedir por él mismo, sino que tiene que orar por todos, fíjense, y por los gobernantes. ¿Ustedes creen que es más fácil para nosotros orar por nuestros gobernantes que lo que los cristianos del primer siglo tenían que orar por las autoridades romanas? ¿Ustedes creen que ellos amaban a los romanos que los gobernaban? ¿Ustedes creen que los cristianos estaban felices con el gobierno que estaba sobre ellos? No creo que le hayan pasado muy bien con el gobierno. Nosotros tenemos un gobierno y creo que ningún país y creo que ninguna persona está completamente satisfecha con su gobierno en el país en el que esté, en la condición en la que esté. Hay ricos que están en contra del gobierno, hay pobres que están en contra del gobierno en un país y así en otro país, y por eso hay elecciones y por eso castigan a algunos y por eso eligen a otros, se decepcionan de esos y buscan a otros y llaman a un gobernante de hace 20 años para que termine las obras ahora después de 20 años. Los pueblos siempre están en una relación difícil con sus gobernantes. Pero el apóstol les dice, ustedes como pueblo de Dios, ustedes tienen que tener una visión distinta. En primer lugar tienen que orar por todos, dar gracias por todos, hacer peticiones y ruegos por todos. Estamos acostumbrados a hacer eso, estamos acostumbrados, la mayor parte de las veces, el mayor tiempo que pasas en oración normalmente es por otros. O es por ti, o es por tus necesidades, o es por tus planes, o es por tus proyectos, o es por lo que te preocupa a ti. ¿Y cuántas veces en la semana criticas a tus gobernantes y cuántas veces en la semana oras por ellos? Díganme. ¿Hay un balance entre su crítica al gobierno y las ocasiones en las que ustedes oran por los gobernantes? Así sí. Dijeras así, ojo de buen cubero, sí, creo que lo critico bastante y creo que oro mucho por él también. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sí está en ese supuesto? Sí, creo que en la semana pienso muchas cosas malas de este gobierno, pero también las mismas veces, por lo menos algunas veces oro por este gobierno. Nunca ha sido fácil orar por otros y nunca ha sido fácil orar por los que están en autoridad y por los que nos gobiernan. Jamás. Pero dice el apóstol Pablo, pero si tú comprendes el Evangelio, pero si tú entiendes que Cristo ha venido a este mundo a salvar a los pecadores, entonces tienes que entender que el reino de los cielos se ha acercado y que cuando oramos, oramos para que el reino de los cielos se establezca. ¿Cuál es el propósito por el cual oramos? No oramos para estar bien. Fíjense lo que dice. Dice, por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Fíjense otra vez, vuelve a decir Pablo esta frase que es única y desde el primer versículo de la carta, desde los primeros versículos dice Dios nuestro Salvador y Jesucristo en quien tenemos nuestra esperanza. Pero ¿cómo define, cómo es Dios para Pablo? Dios es el Salvador. Dios tiene una vocación de salvar. Y si entendemos que Dios quiere salvar, entonces ¿para qué oramos por nuestras autoridades? Dice, para que vivamos en paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues, ¿qué dice? Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Cuando oramos por alguien,
¿Oramos para que esa persona llegue a conocer la verdad o solamente oramos por su trabajo si no tiene trabajo? ¿Oras para que en sus circunstancias llegue a conocer la verdad, llegue a conocer a Cristo, o solamente oras por su salud? Cuando oramos por los matrimonios, ¿oramos solamente para que estén bien y contentos y no estén peleándose tanto? No, oramos para que lleguen a conocer la verdad y lleguen a conocer a Cristo en medio de un matrimonio muy difícil. Cuando hacemos cualquier tipo de oración, tenemos que pensar en si esa oración tiene que ver con el reino que Cristo ha venido a establecer o simplemente son oraciones que podría hacer cualquier persona, aunque no fuera cristiana. También los que no son cristianos piden, Piden por sus nietecitos, piden por sus hijos, piden por salud, piden por trabajo, piden por amor, dinero y salud. Eso es también tu oración, así oras tú. Ese es el contenido de tus oraciones: salud, dinero y amor. O tienes el reino de Cristo en mente, o tus oraciones tienen que ver con el reino. ¿Para qué quiero este trabajo? Es que quiero tener este trabajo y quiero tener esta buena posición, Dios, para servirte mejor, para tener más recursos, para utilizarlos en tu iglesia. Así, eso es lo que buscas en tu desarrollo profesional, para apoyar a más personas, a más ministerios, para que plantemos más iglesias. Por eso quiero tener éxito. Quiero tener éxito en mi campo profesional porque quiero testificar de ti, Señor Jesús. Quiero que los demás sepan de ti. Si tú me das esta posición, si tú me haces ganar esta posición, es para honrarte a ti, es porque quiero que los demás sepan que tú eres bueno. Eso es lo que tienes en mente cuando pides algo para ti, cuando pides bienestar, cuando pides salud, cuando pides trabajo. Eso es lo que tienes en mente, porque eso es lo que dice Pablo. Dice que llevemos una vida piadosa y digna, que tengamos paz y tranquilidad. Eso parece bastante egoísta, ¿no? Pero luego dice en el 3: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Si pedimos paz y tranquilidad, ¿para qué es? Para que otros conozcan la verdad. Si pedimos que llevemos una vida, si queremos llevar una vida piadosa y digna, es para que otros conozcan la verdad. ¿Cómo oras? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? ¿Cuál es el propósito de tus oraciones? ¿Estás orando por otros? ¿Estás orando por los que te gobiernan, aunque te caigan mal? ¿Cómo oran ustedes por los demás, por aquellas personas con las que ustedes no están de acuerdo? Dice, fundamentalmente lo que debemos buscar en la oración fundamentalmente lo que debemos buscar en la oración es conocer a Dios y que otros le conozcan. Paul Miller es un autor cristiano relacionado con Jack Miller, y dice en su libro Una vida de oración, lo estoy releyendo porque es un libro muy bueno, se los recomiendo, se llama Una vida de oración, de Paul Miller. Dice esto: si lo que buscamos en la oración es una experiencia con Dios o una experiencia en la oración, entonces nos perderemos a Dios mismo. No buscamos experimentar a Dios, más bien en la oración le conocemos, más bien en la oración nos sometemos a Él. Y así, sometiéndonos a Él, y así, conociéndolo a través de la oración, empezamos a disfrutar de Él. Fíjense, no buscamos en la oración una experiencia mística que nos haga sentir que estamos en el tercer cielo, no. Dice Paul Miller, en la oración te sometes a Dios y conoces a Dios. Si tú tienes un conocimiento vago de Dios y tú no has visto a Dios de una forma muy clara en tu vida, yo te preguntaría, ¿cuánto oras? ¿Cuánto pides a Dios por estas cosas que tienen que ver con su reino? ¿Cuánto oras a Dios por otros para que otros lo conozcan? ¿Cuánto pides a Dios por cosas que tú quieres lograr en la vida para que otros puedan conocer al Señor? Solamente la persona que está orando continuamente y que está pidiendo algo a Dios que tiene que ver con su reino dice: sí, sí lo he visto, sí lo he visto, sí he visto eso.
Si he visto cómo Dios me ha respondido, si he visto cómo Dios ha provisto, si he visto cómo Dios ha cambiado corazones, ha cambiado personas, me ha cambiado a mí. Es clarísimo lo que Dios está haciendo. Solamente una persona que está constantemente en oración tiene una visión bien clara de lo que Dios está haciendo en su vida. Si tú no tienes una visión muy clara de lo que Dios está haciendo en tu vida, si estás medio confundido acerca de lo que Dios quiere para tu vida, yo te pregunto, ¿cuánto estás orando así como Pablo dice? Por otros, dando gracias por otros, orando por los que te gobiernan, orando por los que no quieres, por los que te caen mal, y pidiendo a Dios que otros le conozcan. Y lo que pides para ti tiene que ver con ese mismo propósito. Ese es tu propósito en la oración. Así estamos orando. Dice, las oraciones que vemos a través de la Biblia siempre nos revelan a Dios. Revelan su carácter, revelan su fidelidad, revelan su presencia en medio de su pueblo. La oración nos permite conocer a Dios de una forma más personal. Cuando estaba pensando en esto, de cómo a través de la Biblia vemos oraciones que fueron cumplidas, y que luego que fueron cumplidas, ese cumplimiento reveló a los que oraron a ese Dios, revelaron el carácter de Dios y revelaron la forma en la que Dios quiere conducirse en medio de su pueblo. Fíjense, dice, en respuesta a las oraciones de Ezequías, Dios liberó a su pueblo de los asirios. Me encanta Ezequías. Si no han leído acerca de Ezequías, lean ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, desde el 18. Lean esto acerca de Ezequías y de esta oración que hizo cuando los asirios estaban ahí con un ejército inmenso al que los israelitas obviamente no podrían enfrentarse. Y fíjense lo que dice. ¿Cómo responde Dios a la oración de Ezequías en el versículo 32? De segundo libro de Reyes, capítulo 19, dice en el verso 32: Yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto, volverá por el mismo camino que vino, en esta ciudad no entrará, yo el Señor lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, su dios Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. ¿Cuánta información histórica nos dan los autores bíblicos, ¿no? Para decirnos esto pasó y esto lo hizo Dios como una respuesta a las oraciones. ¿Ustedes creen que Ezequías dudaba de su Dios después de orar? Era bien claro. No digo que Ezequías era perfecto, no digo que Ezequías ya nunca más pecó. Lo que digo es que si era más claro para Ezequías Dios, ese Dios en el que él confiaba después de orar de esa manera y recibir esta respuesta. Hace muchos años, bueno, no hace tantos, ¿verdad? Estoy exagerando un poquito, pero ¿qué será? 9 años cuando empezamos esta iglesia. Empezamos a orar con Sergio y con otras personas acerca de esta visión para plantar iglesias. Se veía hace 9 años como algo imposible, como algo, si no teníamos apenas dinero para pagar la renta de este local y nos acabamos todo lo que teníamos en la remodelación de este lugar, no teníamos recursos para hacerlo y empezamos a orar y empezamos a pedir y seguimos desarrollando esta visión para la iglesia. Tenemos que ser una iglesia que plante iglesias. Yo creo que eso es lo que tú quieres, Dios. Yo creo que para eso nos trajiste aquí. Tú nos puedes dar todos los recursos. Y de pronto Dios trajo a nuestras vidas a Leonel Pacheco. Y cuando él llegó aquí parecía como que le conocíamos. Y era un extraño Leonel Pacheco, pero estaba aquí en nuestra iglesia y aquí aprendió algunas cosas y aquí hicimos varias cosas con él. Y lo poco, lo mucho que pudimos enseñarle, luego lo enviamos. Dios proveyó para todo lo que era necesitado en 3 años que él ha estado plantando esa iglesia. Y es un milagro, y ahora vemos nuevas personas que son alcanzadas, una comunidad que está siendo servida con el evangelio. ¿Y de dónde sale todo el dinero, Sergio? ¿Vendiste tu casa para que... quiero decir, está hipotecado su departamento? Es que vamos a empezar a colectar para que rescate su casa. No sabemos de dónde surgió todo el dinero,
no sabemos, pero se necesita mucho dinero para apoyar a alguien, para que rente un local, para que haga todas sus actividades. No tenemos nosotros esos recursos, pero Dios los tiene. Y lo tenemos bien claro que Dios ha hecho eso. Hemos orado por personas que venían aquí, algún chico vino diciendo, oren por mi mamá para que se convierta. Dice, bueno, esa señora nunca se va a convertir, ¿verdad, hija? ¿Cómo se va a convertir esa señora si no quiere nada con los cristianos? Y ahora esa señora viene y se sienta aquí los domingos y viene con su familia. Eso no lo puedes lograr tú, eso nadie puede convencer a alguien de ser cristiano. Eso solamente lo puede hacer Dios, su Espíritu. Seguimos pensando en plantar nuevas iglesias y de pronto, por una forma totalmente accidental, conocí a Suriel Rangel y no sabía ni quién era. Nos empezamos a mandar mensajes acerca de una visión para plantar iglesias en la Ciudad de México y de pronto, así muy seguro de sí mismo, me dijo, yo puedo trabajar donde sea, puedo ir a la Ciudad de México si tú quieres, soy buenazo en lo que hago y creo que podría hacer un buen trabajo. Bueno, pues su confianza me llamó la atención. Pero era un extraño y de pronto empezamos a desarrollar una amistad y empezamos a conocernos y empezamos a soñar con una iglesia en Azcapotzalco y luego abrimos el centro comunitario. Es decir, no estoy presumiendo de algo, realmente les digo, hemos tenido miedo todo el tiempo, no tenemos los recursos, no estamos seguros de nosotros mismos, simplemente nos arriesgamos a orar por algo, pedimos algo y le pedimos a Dios que si Él quiere lo haga y nosotros damos los pasos para hacerlo y así vamos. Nuestro Dios es más real ahora que hace 8 años, para los que hemos orado por 8 o 9 años por cosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Nuestro Dios es más real, confiamos más en Él. Tal vez tenemos menos miedo que antes, tal vez tenemos más confianza en lo que Él quiere. Pero Dios nos desafía a que estemos involucrados todo el tiempo en una vida de oración por otros, por los que nos gobiernan y por las cosas que tienen que ver con su reino, para que otros lo conozcan. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos orando de esa manera? Ese es el propósito de nuestra oración. Dice también otro autor, como respuesta a la oración, Dios envió su Espíritu Santo el día de Pentecostés. En Hechos 1:14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y llegó el Espíritu Santo, llegó cuando menos se lo esperaban. Y dieron testimonio en todas las lenguas de todos los judíos y los extranjeros que estaban ese día en Jerusalén. Y ahí empezó la iglesia, Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. ¿Verdad? Siempre usamos esa broma, ¿verdad? Pedro predica un sermón y se convierte en 3,000. A veces predicamos 3,000 sermones y se convierte en una persona. ¿No? Pero bueno, esa es la voluntad de Dios. Cuando oramos con un propósito, que otros conozcan al Señor y que otros sean salvos. Oramos con el reino de Dios, con el reino de Cristo en el centro de nuestro propósito. Número 2, oramos con una convicción. Fíjense lo que dice el apóstol en el verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice, las oraciones que se hagan por todos, incluyendo a los gobernantes, son hechas con la convicción de que todas las personas, fíjense, están perdidas sin Cristo y que solo en Él hay salvación. Pablo anima a Timoteo en su carta para que trabaje en el sentido de que la iglesia no se desvíe del Evangelio. ¿Por qué no te debes de desviar del Evangelio, Timoteo? ¿Por qué no debes aceptar a estas personas que están enseñando cosas que no nos llevan a Jesucristo? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y si todos nuestros esfuerzos, por más buenos que sean, no nos llevan, no nos centran en la obra redentora de Cristo, entonces no estamos siendo fieles. Dice, podemos hablar mucho de Jesús, de sus palabras, de sus milagros, de cómo se relacionaba con las personas, de su lucha en contra de la injusticia, de sus juicios contra los ricos opresores, de su oposición a los religiosos de su época. Todo eso es interesante, pero solo es útil para revelarnos a Dios si lo analizamos a la luz de lo que Cristo hizo por su obra redentora.
¿Qué es lo importante? Fíjense, oramos con un propósito que otros le conozcan, pero oramos con una convicción. No hay salvación fuera de Cristo y todos los hombres estamos perdidos sin Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? No hay salvación fuera de Cristo y hay un problema fundamental en cada persona, en cada humano. Estamos separados de Dios. Fíjense, me encontré con esta cita de El progreso de Peregrino, cuando está describiendo al hombre perdido. Dice, esta sala donde estamos es el corazón del hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y corrupciones interiores han contaminado al hombre completo. Dice, el que empezó a barrer al principio fue la ley, pero quien trajo agua y rocío es el Evangelio. Pero así quedó vacío, sucio esta sala. El hombre que nunca conoció la gracia del Evangelio, el hombre que nunca fue renovado por el Evangelio. Ese es el problema fundamental del ser humano. Dice, todo el dolor que experimentamos en la vida es a causa de nuestro pecado. Toda enfermedad, toda relación rota, toda decepción, todo temor, todo deseo de controlar a otros, todo nuestro deseo de ganarles a otros provienen de nuestro pecado. Pablo dice, Cristo dio su vida. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Cristo es aquella persona que Job dice en el capítulo 11 y en el 9, dice, ojalá hubiera alguien entre tú, Dios y yo para que me defendiera. Eso es lo que Job decía en su desesperación, y Dios le concedió a Job esa persona que mediara entre él y Job. Jesucristo, el que intercede por nosotros. Dice, en esa relación entonces entre Dios y nosotros por medio de Jesucristo se encuentra nuestra redención, y cuando oramos lo hacemos con la convicción de que estamos perdidos, pero que solo en Cristo encontramos la salvación, que solo en Cristo encontramos la verdad, que solo en Cristo encontramos el camino. ¿Qué convicción necesitas para orar? Necesitas venir con esta convicción. Yo soy un pecador, no tengo por qué pedirte nada, no tengo derecho de pedirte nada, pero por causa de Cristo, porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo dio su vida por mí, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, entonces puedo venir delante de ti, Dios, como mi Padre, y puedo pedirte lo que yo quiero, lo que necesito para hacer tu voluntad. Así, entonces, oramos con esa convicción. Pablo dice, exhorto, los animo a que hagan oraciones, ruegos, acciones de gracias por todos, porque Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Esta es la convicción que nos anima a orar. No solamente es la convicción que nos anima a orar, pero es la convicción que hace posible la oración. ¿Están de acuerdo? No solamente es la convicción que nos anima a orar, pero es la convicción que hace posible la oración. No sería posible hacer la oración si no fuera por causa de Jesús. Este es el punto. Con esa convicción oramos. Y dice finalmente, así cumplimos la voluntad de Dios. Entonces en la última parte del verso 6 dice, este testimonio de que Cristo es nuestro mediador, Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Fíjense, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Qué testimonio? El testimonio de que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Si vamos a Gálatas 4, verso 4, fíjense lo que dice. Gálatas 4, verso 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Gálatas? Está diciéndonos, este testimonio de que solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, nos lo dio Dios a su debido tiempo, cuando envió a su Hijo nacido de mujer, para que por medio de él fuéramos salvos. Este es el testimonio que Dios nos ha dado y que cumple la voluntad de Dios. Dice, fíjense, para proclamar este mensaje, este testimonio, Pablo dice, fue nombrado heraldo y apóstol. Esto lo dice varias veces en la carta, ¿no? Y dice que la iglesia ore por los demás,
por los que gobiernan, y que vivamos una vida en paz y piadosa con el propósito de que se dé a conocer ese testimonio de Dios, que no es otra cosa que la persona de Cristo, en cuyo nombre oramos, en cuyo nombre confiamos, en cuyo nombre encontramos la salvación. Fíjense lo que dice Juan 6:40. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque dice, esto cumple la voluntad del Padre. ¿Cómo? Dice en Juan 6:40, porque toda la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pablo empieza esta sección de su carta diciendo, por eso, por lo que les conté de mí y por estas personas a las que entregué a Satanás, para que no estén desviando a la iglesia del Evangelio, por eso los exhorto, los animo a que hagan oraciones, rogativas y peticiones, y que todos conozcan a Cristo y se salven. Eso es lo que dice Pablo, para eso oramos. Dice, sin la salvación, la pregunta esta mañana, y quiero que pongas atención a esto, sin la salvación, ¿qué somos? Sin salvación, ¿a dónde vamos? Sin salvación, ¿para qué vivimos? Somos solo una comunidad en el infinito sin más propósito que sobrevivir. ¿Para qué vives? ¿Para qué estás aquí? Se cumplieron ayer 50 años del alunizaje del hombre en la luna. Cuentan las malas lenguas, o sea, mis papás, que cuando yo tenía 2 años vi en la televisión ese alunizaje, y que me asusté mucho, y que cuando me decían vamos a la luna, que era un supermercado que estaba en Huipulco, yo decía no me quedo. Leí esta semana varios artículos acerca de estas historias del alunizaje, de esta impresión de ver el mundo desde lejos. Y hay un artículo que me gustó muchísimo sobre un escritor ya estaba retirado, tenía como 76 años en 1969, había sido profesor de literatura en Harvard, se llama Archibald MacLeish, y tenía un problema. Los editores del New York Times decían, ¿qué artículo podríamos hacer para reportar lo que pasó en este alunizaje? ¿Qué podríamos hacer? Y lo que se les ocurrió, lo mejor, dice, que pudieron encontrar es llamar a este maestro de literatura, a este poeta, para que escribiera sobre el alunizaje a la luna. Y escribió una reflexión que se llama Pasajeros unidos de la tierra, hermanos en el frío eterno. ¿Cómo se llama? Pasajeros unidos de la tierra, hermanos en el frío eterno. Fíjense lo que digo, es una parte pequeña, pero bueno. Dice, la idea que el hombre tiene de sí mismo está siempre en relación a su visión de la tierra. Cuando la tierra era todo el mundo y las estrellas eran luces en el cielo de Dante y la tierra bajo sus pies era la bóveda del infierno, el hombre se veía a sí mismo como el centro de todas las cosas y el objeto del interés de Dios. Desde esa posición el hombre mataba y conquistaba a su entera voluntad. Pero cuando la Tierra ya no era el mundo, sino un pequeño planeta girando en un sistema solar perteneciente a una estrella menor, en un extremo de una galaxia inmensa, en la inconmensurable distancia del espacio, cuando el cielo de Dante desapareció y fue evidente que no había un infierno bajo nuestros pies, entonces el hombre se vio ya no como el actor de una noble historia, sino como víctima sin esperanza de una farsa en la que todos están en riesgo de morir en una guerra, en una ciudad bombardeada o en un campo de concentración. Todos sin razón o por la sola razón de la fuerza. Hace pocas horas, hoy todo ha cambiado. Cuando leí esto dije, wow, o sea, qué cuadro tan desesperanzador pone. Y cuando él dice, hoy ya todo ha cambiado, dije, ¿qué cosa irá a decir que llena de esperanza, ¿no? Entonces me quedé hasta ahí. Dice, hoy, hasta hace pocas horas, todo eso ha cambiado. Por primera vez en la historia el hombre ha visto los continentes y los océanos, no desde unos cuantos kilómetros en el aire, sino desde el espacio. Han visto la tierra completa, redonda y hermosa. Dice, una visión que el cristianismo de Dante jamás imaginó.
y una visión que los filósofos del absurdo también fueron incapaces de adivinar. La primera reacción de esos testigos en esa nave, en medio del camino a la luna, fue preguntar: ¿y estará habitada? Luego se rieron, pero luego no se rieron. Más bien, en el camino a la luna consideraron la vida que había en ese pequeño planeta flotando en el vacío de la noche. La idea medieval del hombre lo ponía en el centro de todas las cosas. La noción de la era nuclear puso al hombre en el vacío, más allá de la razón, perdido en el absurdo y en la violencia. Y aquí yo esperaba este último párrafo, porque dije, aquí va a decir la esperanza que tiene el hombre. Dice: ahora, al ver la tierra como es en realidad, pequeña, azul y hermosa, en medio del silencio donde flota, nos lleva a vernos como pasajeros que van juntos, hermanos en esa preciosidad brillante en el frío eterno, hermanos que ahora se dan cuenta que son verdaderamente hermanos. Yo dije, algo falta aquí. No, así termina este hermoso mensaje de esperanza. Estoy siendo sarcástico. Yo pensé que cuando dijo, ni el cristianismo de Dante pudo adivinar esto, ni los filósofos del absurdo pudieron pensar en algo tan maravilloso como esto, al contemplar ese precioso planeta azul en medio de la oscuridad que lo rodea, en medio de ese frío eterno, nos damos cuenta que solo nos tenemos a nosotros. Que no hay nada más que nosotros. Dios no nos dejó así solos en este planeta para estar en medio de la oscuridad y del frío eterno. No somos compañeros en la eternidad fría y oscura. Dios ha venido a la tierra porque Dios nos creó con un propósito y creó este precioso planeta azul para que lo habitemos, para que desarrollemos una cultura, para que lo glorifiquemos, para que lo llenemos de su imagen al tener bebés, y que cada hombre y cada mujer glorifique al Señor y sea una imagen de ese Dios maravilloso que nos ama. Parece como que su plan no funcionó bien al venir el pecado, pero Él a su tiempo nos dio testimonio de que Él no iba a dejar las cosas así. Nos envió a Jesucristo, nos envió al Salvador, y ahora tenemos la esperanza de que este mundo va a cumplir con el propósito para el cual fue creado. No solamente nos tenemos unos a otros. Pablo dice, no, somos mucho más que habitantes de un planeta perdido en el infinito. Somos los elegidos de Dios, salvados por la sangre preciosa que fluye del Calvario. Somos adoptados, somos perdonados por la obra de Cristo. Fuimos creados con el propósito de conocer a Dios, y si nos desviamos del Evangelio, no nos queda más que cosas como esta. Cuando oramos con el propósito y la convicción de las que hemos hablado, hacemos la voluntad del Padre, y así integramos nuestras vidas al plan de Dios. Oramos, pero no estamos sin hacer nada. Confiamos y trabajamos mientras oramos para lograr lo que creemos que agrada a Dios. Oramos y ponemos a la obra, manos a la obra, y desarrollamos planes y los llevamos a cabo. Tenemos dificultades, experimentamos la oposición de algunos, otros nos animan, pero no estamos pasivos en la fe. Seguimos buscando cómo servir a Dios a través de nuestro trabajo, a través de nuestras profesiones, a través de nuestras posiciones en la familia, a través de nuestras condiciones de amigos, de hermanos en la fe, con nuestras posibilidades, con nuestros recursos, con nuestro talento. Por eso el cristiano está en comunidad, y esa comunidad es la iglesia. Es a la que Timoteo debe servir, buscando que la iglesia no se desvíe de la verdad del Evangelio. Vamos a orar. Padre amoroso, Padre bueno, Padre lleno de misericordia, gracias porque entendemos lo fundamental que es orar. Orar por otros, orar por los que nos gobiernan, con el propósito de que otros te conozcan y se salven. Oramos con la convicción de que no hay más salvación si no es en Cristo.
Oramos con la convicción de que la vida no tiene sentido, de que nuestro planeta no tendría ningún sentido si no fuera porque Cristo es el mediador entre tú, nuestro Creador, y nosotros, que somos pecadores. Señor, queremos orar más, queremos orar con estas convicciones, queremos orar con estos propósitos, que se cumpla tu voluntad, que tu voluntad sea hecha sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra nación, sobre lo que somos, sobre lo que tenemos. Padre, queremos que tú hagas tu voluntad, guíanos en tus caminos, Señor, y que en este domingo descansemos en la preciosa realidad de que tú no nos has dejado en la oscuridad y en el frío, sino que tú nos rodeas con tu amor, que tú tienes un propósito para nuestras vidas que se cumple. Gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias porque podemos llamarte Padre en esta mañana, en el nombre precioso del que dio su vida por nosotros oramos. Amén.